Hola, ¿qué tal amigos, hermanos en Cristo? Que ahorita estamos conectándonos a través de este medio de comunicación y que estamos teniendo la oportunidad nuevamente de poder convivir, de poder este, disfrutar y edificarnos de lo que es la sana doctrina, de lo que es la palabra de Dios. Hoy en este día estaremos platicando acerca de lo que es la piedra angular, en un pasaje que está en la primera carta de Pedro, capítulo 2, y van a ser los versículos del 1 al 6. En el libro de Isaías nos dice precisamente de que los pensamientos y las acciones de cada uno de nosotros como seres humanos siempre tienen una tendencia a hacer la maldad y que por lo tanto somos pecadores, pues preferimos mantenernos siempre alejados de la presencia de Dios y desobedeciéndole y buscando, y no más bien no buscando agradarle en toda nuestra manera de vivir. Dios lo dice a través de su palabra, que como hacedores de maldad debemos dejar ese camino y volvernos a Él, el cual tendrá amplia misericordia de nosotros y será también amplio en perdonarnos todos nuestros pecados. Pues bien, para aquellos que ya hemos tenido una reconciliación con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, Dios ha puesto en nuestro corazón y en nuestros pensamientos el deseo de llevar una vida cautiva en obediencia a Cristo, no conformándonos con los deseos que antes ya teníamos en nuestra ignorancia respecto de Dios, sino que ahora buscamos llevar una vida en santidad delante de Dios, teniendo a Cristo como cabeza o piedra angular de nuestras vidas. Muy bien, vamos entonces a leer lo que es este pasaje bíblico que, como les comenté hace un momento, se encuentra en la primera carta de Pedro, del apóstol Pedro, capítulo 2 y versículos del 1 al 6, ¿verdad? Entonces vamos a tomar lectura de ello y nos dice la palabra de Dios así. Dice, acercándonos a Él, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Gracias a Dios por esta hermosa palabra. Vamos a orar, hermanos, para continuar con esta meditación. Bendito Padre, gracias, Señor, te damos nuevamente. Gracias por esta oportunidad de reunirnos como amigos, como hermanos en Cristo, porque sabemos que tu palabra es de bendición y nos fortalece como hermanos y nos da pues esa fuerza, nos da también esa intención, Señor, de proclamar lo que tú has hecho en la vida de cada uno. Sea ahorita esta noche con cada uno de nosotros, bendice a los que están conectados viendo esta meditación, a sus familias, para que también podamos ser nosotros edificados y podamos asimismo siempre servirte de una manera total. Quédate con nosotros, Padre Santo, porque te lo estamos agradeciendo a ti. En Cristo Jesús. Amén. Bien. Entonces, a todo esto que acabamos de leer, este primer párrafo, eh, podemos darnos cuenta de lo que Dios espera de nuestra nueva
manera de vivir ahora en Cristo, porque anteriormente nos manteníamos nosotros en una vida que era gobernada por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, por nuestras pasiones, quizás muchas de ellas pasiones de maldad. Es decir, que todo nos mantenía sometidos a los deseos de nuestra propia naturaleza carnal. Toda malicia, como dice la palabra, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones es lo que Dios demanda que dejemos atrás, que dejemos de convivir con ello. Lo que Dios nos demanda nunca debemos tomarlo a la ligera. Debe ser ahora la prioridad a llevar en nuestra manera de vivir. Ahora, vivimos para Él y por Él, a través de Jesucristo, porque así lo ha dispuesto nuestro Dios. Es por todo esto entonces que debemos desear siempre la leche espiritual, no adulterada, como niños recién nacidos, para crecer santos, sanos, fuertes, fieles, obedientes a la palabra de Dios, porque Dios es bueno y desea que crezcamos ahora en el camino de nuestra salvación, que por gracia a través de Cristo, esta nos fue dada. Entonces, podemos entender aquí, con lo que acabamos de leer, por lo menos tres aspectos de la vida de un cristiano que deben estar siempre presentes en nosotros y debe ser parte de nuestra unidad en Cristo, si es que queremos experimentar ese anhelo por la palabra. El primer aspecto sería entonces el pedir perdón. Debemos sincerarnos en reconocer cuando ese anhelo no está en nosotros. La falta de interés por la palabra de Dios resalta nuestra falta de interés por nuestro Dios. Cuando tenemos poco entusiasmo, entonces, por la palabra, se va presentando una evidencia que refleja una apatía espiritual. Por lo tanto, todo intento para crecer en anhelar la Biblia comenzaría con el reconocimiento de nuestro pecado. Es decir, que no la anhelamos y eso nos debe de llevar a un arrepentimiento genuino. Porque si anhelar es un mandato, como así lo dice la palabra, entonces el no hacerlo sería llevar un pecado. Podríamos decir entonces que cuando un creyente no anhela la palabra de Dios, o sea, como un niño que anhela la leche, un niño pequeño, un niño bebé, entonces se encuentra en desobediencia, nos encontramos en desobediencia. Necesitamos arrepentirnos y necesitamos también el perdón finalmente de nuestro Dios. Ahora, además también de todo esto, sabemos que el corazón siempre, cada uno de nuestro corazón siempre está amando, deseando y atesorando algo. Y cuando no estamos amando a Dios, entonces, y a su palabra, podemos decir que lo estamos cambiando en tanto nuestro amor, en nuestra estima, en nuestro deseo, por otras cosas que no son Él. El segundo aspecto que podríamos considerar sería entonces el de orar a Dios. El apóstol Juan decía que si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, tenemos las peticiones que hayamos hecho. Eso lo dice en 1 Juan 5, del 14 al 15. En nuestro texto, Pedro dice que la voluntad de Dios es que anhelemos su palabra, como la leche espiritual. Si deseamos crecer en nuestro amor por la palabra y conservar ese deseo fuerte en nuestro caminar cristiano, entonces debemos orar para que el Señor, por medio de ese espíritu, pues produzca en nosotros ese deseo. Él es el que pone el querer como nacer en nuestro corazón, ¿verdad? Y en Filipenses 2:12-13. Y solo Dios produce el gusto por las cosas celestiales, no nosotros, no nuestras fuerzas. El tercer aspecto sería entonces el leer diariamente. Crecer en un anhelo por la Escritura no va a suceder si estamos separados de ella. Es decir, que si queremos desear la Biblia como el niño que anhela su leche no adulterada, hablando del niño bebé, entonces debemos estar cada día expuestos a su palabra,
a la palabra de Dios. No debemos cometer el error de pensar que primero debemos esperar para recibir este anhelo y luego ahora sí entonces comenzaremos a leer. El aprecio, la estima y el amor por la Escritura viene mientras leemos, mientras estudiamos y meditamos en su palabra, en ella. El salmista decía: abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley, en el Salmo 119, 18. Esta hermosa afirmación asume que el autor está frente a la palabra, pero necesita de la gracia de Dios para poder ver esas maravillas que menciona en su ley. Dios nos llama a acercarnos a Jesús, que es la piedra angular, y nos compara como esas piedras vivas que tenemos que ser edificadas y llevar entonces así un sacerdocio santo. Aquí en este texto dice que como piedras vivas seamos edificados. Es decir, que yo no soy la única piedra. Debemos ser edificadas, pero no somos la única piedra. Somos todos, y Dios nos ha dado una nueva vida por su palabra. Y realmente esto es por el puro amor que Dios tiene hacia nosotros, hacia los humanos. Entonces tú y yo podemos decir que somos básicamente como un milagro de Dios, porque cada piedra ayuda y aporta, cada piedra tiene un lugar en la construcción, su importancia, y esto me recuerda que donde estamos 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Jesús en medio de nosotros. Ahí está la importancia entonces de encontrar nuestro lugar en la casa espiritual a la que pertenecemos, el congregarnos, siendo Jesús lo que es la piedra angular, ¿verdad? Disfrutar lo bueno y delicioso que es habitar los hermanos juntos y en armonía junto a nuestro hermano mayor que es Jesucristo, nuestro Dios. El libro de Isaías, allá en el capítulo 28, 16, nos dice lo siguiente: por tanto, el Señor Jehová dice así: he aquí yo he puesto a Sión por fundamento una piedra, piedra probada y angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Es Jesús, Él es la piedra suprema, la piedra viva, la piedra angular. Nosotros somos piedras vivas porque adquirimos nuestra identidad de Él. Somos luz porque Él es luz para este mundo. En el versículo 5 de este pasaje leído, te lo dice: sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Nos dice que también como sacerdotes, que también somos sacerdotes, ¿verdad? En la Biblia, en aquellos tiempos bíblicos, los sacerdotes eran aquellas personas que fueron elegidas por Dios para ejercer el servicio a Dios, amando a la gente, intercediendo ante Dios por la gente, gente ungida y llamada por Dios que tenía acceso confiado a nuestro Dios. Actualmente los que hemos creído en el nombre precioso de Jesucristo somos también gente escogida y llamada por Dios, los cuales ahora tenemos acceso confiado total hasta el trono de la gracia. En aquellos tiempos solo el sumo sacerdote podría entrar al lugar santísimo, pero ahora nosotros podemos entrar a la presencia misma del Padre por la presencia preciosa, por la sangre preciosa, de Jesucristo, que abrió el camino y rasgó el velo que ponía ese límite a esa relación entre nosotros y Dios. También nos dice la palabra que tenemos que ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios, es decir, debemos ser debe ser un sacrificio racional, vivo y santo. Hay algunos versículos que hablan acerca de estos sacrificios espirituales que agradan a Dios. Por ejemplo, ahí en Hebreos 13:15 nos dice que, permítame tanto, en Hebreos 13:15 nos dice la palabra de Dios así: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando cantamos de corazón y oramos al Señor, presentamos este sacrificio de alabanza y mostramos nuestro rol de sacerdotes al declarar
pues a través de ello, quién es Él, ¿verdad? En Hebreos 13:16 también nos dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios, ¿verdad? Entonces, en lo práctico es ayudar a alguien, es ayudando en las cosas pequeñas, las cosas grandes, a un vecino, padres, a hijos, un hermano de la iglesia, un desconocido. El ayudar, el hacer el bien, al bendecir, es un sacrificio que agrada finalmente a nuestro Dios. Romanos también nos habla algo al respecto. Romanos 15:16, y que nos dice lo siguiente: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces, para finalizar, debemos permanecer siempre deseosos de alimentarnos de esa leche espiritual no adulterada, y que como piedras vivas estemos siempre alegres de formar parte de ese cuerpo de Cristo, teniéndolo a Él como la piedra angular de su iglesia que Dios mismo estableció. Gracias por esta meditación, gracias por esta hermosa palabra. Dios les guarde, Dios les bendiga.